La iglesia del Señor Jesucristo tiene más de 2000 años de estar esperando un evento muy importante, un evento glorioso para la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. El día de ayer comenzamos nosotros a hablar acerca de la ira de Satanás y del ser humano versus la ira de Dios. O sea, son dos cosas muy diferentes. La ira de Dios es una ira santa, una ira justa. La ira de Satanás es una ira de odio, de revancha, quiere perseguir al pueblo de Dios para dañarlo y utiliza al ser humano desatando la ira del ser humano contra el ser humano. En los planes de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, es proteger a su pueblo de la ira de Dios. Cuando nosotros comenzamos a hablar acerca de que durante la gran tribulación, ahí sí se va a ver la ira de Dios desatada sobre la humanidad. Pero la iglesia, estamos hablando, no experimentará el cruzar la gran tribulación, sino que a inicio de la gran tribulación, la iglesia es llevada al cielo, es arrebatada por Dios. Mas sin embargo expresamos y lo sostenemos que una parte de la iglesia, esa parte que no está preparada, esa parte que no está en comunión correcta con Dios, esa parte de los cristianos que han descuidado su vida espiritual, se va a quedar. Va a atravesar la gran tribulación juntamente con otro pueblo de Dios, que es Israel. Si nosotros estudiamos la Biblia, veremos que durante la gran tribulación, la iglesia del Señor Jesucristo no tiene ninguna participación. Y todo se concentra en el actuar, en el obrar de Israel a través de los 144,000 sellados y los 2 olivos, que son los 2 testigos de Dios. Escuchemos esta palabra para ir nosotros entrando en materia con el respaldo de la Biblia. Apocalipsis 20, del 1 al 4 nos dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículos 7 y 8 nos dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Increíble la capacidad de Satanás para engañar y persuadir. Si engañó y persuadió a tercera parte de los ángeles. Y dice que va a ser atado 1000 años para que no engañe más a la gente. Pero después será desatado por poco tiempo. Y en ese poco tiempo va a engañar a tantas personas después del milenio que compara a la multitud como la arena del mar. Necesito reforzar bíblicamente mi posición de lo que estoy enseñando. En Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Y sigue, ¿verdad? Pero lo que vamos a leer a continuación
Es a la iglesia que le escribe el Señor. No es a un pueblo inconverso, no es a un pueblo perdido, es a la iglesia. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de la boca. De mi boca, dice el Señor en el versículo 16. No a todo cristiano vomitará el Señor de su boca, pero sí a ese cristiano acomodado, tibio, que no tiene por Dios un amor como el que se debe tener. Ese cristiano será vomitado de la boca de Dios. Por favor, yo quiero que usted piense, ¿será que esta persona está apta para poder gozar de los privilegios de Dios aún siendo cristiano? Insisto, el versículo 14 habla a la iglesia. Leamos otra porción bíblica siempre en Apocalipsis. En Apocalipsis 3:5, en el mensaje a Sardis dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay una observación que tenemos que hacer todos. Y al que no venciere, ¿qué? Nos está dando a nosotros el Señor con toda claridad el hecho de que para poder gozar de ciertos privilegios tenemos que lograr la victoria en Cristo. En los mensajes, en 6 de los 7 mensajes a la iglesia en Asia, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, dice, al que venciere, daré tal privilegio. Al que venciere, dando a entender que el que no logre eso, el que no se disponga a confiar en Dios y a esforzarse en Dios, no va a tener los mismos privilegios. Inclusive, siempre en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice, este versículo, yo recuerdo cuando yo comenzaba mi ministerio, lo usaba mucho en evangelismo, pero más bien este versículo es para la iglesia, para la iglesia. Y en el mensaje a la iglesia de la Odisea dice en el versículo 20, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay una comunión rota entre muchos cristianos y Dios. Y el Señor está a la puerta de nuestro corazón llamándonos para que tengamos esa comunión correcta. A la iglesia en Filadelfia en Apocalipsis 3:10 le dice lo siguiente, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ese privilegio es para ¿quiénes? Para los que han guardado la palabra del Señor. Es siempre a la iglesia, pero hay cristianos que no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué procede? Para poder nosotros gozar de todos los privilegios de Dios, para poder irnos en ese arrebatamiento que bueno que fuera pronto, porque hermanos, todos queremos ya gozar de eso. Hemos estado esperando, o sea, la iglesia ha estado esperando este evento por más de 2000 años. Y qué glorioso sería que en lugar de que nos pongan en una cajita y que luego los gusanos se den un festín con nosotros, qué lindo sería que sin pasar por la prueba de la muerte física fuésemos arrebatados nosotros. Pero qué triste para aquellos que no están preparados debidamente, que no han puesto aceite en sus lámparas, en su vida espiritual. Mi consejo para la iglesia, al Señor Jesucristo en este momento, para ti que estás escuchando, y que no seas de los que hablan en Apocalipsis 24, donde dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y
y reinaron con Cristo 1000 años, para que no seas tú de ese grupo que va a tener que pasar la tribulación y que para poder ser salvo vas a tener que negarte a seguir los lineamientos del anticristo y su sistema. Y por ende, como dice literal la palabra, te llevarían al suplicio, a la muerte, te decapitarían. Para evitarse eso, ponte a cuenta con Dios, arregla tu vida con Dios, estimula a tu familia para que camine con Dios. Y qué bello y maravilloso que si nosotros estamos en buena lid con Dios, que Satanás y sus seguidores desaten toda su ira que quieran desatar contra la iglesia. Es inevitable, lo van a hacer. Pero antes de que esto suceda, antes de que nosotros estemos perdidos definitivamente, el Señor viene por su iglesia. Viene por ti, viene por mí, viene por tu familia. Pero tenemos que estar preparados. Prepárate tú personalmente, prepara a tu familia. Ahora más que nunca avivemos la obra de Dios en nuestras vidas, aprovechando este despertar que está teniendo la iglesia y la humanidad. Lo que está sucediendo ahora con este gran problema no es un avivamiento, es un despertar. Un despertar del ser humano, un despertar del hombre, un despertar del cristiano que estaba adormecido y descuidado. Pero aprovechemos este despertar para avivar la obra de Dios en nuestras vidas. Y que ahí sí haya un avivamiento en tu vida, en tu familia y en aquellos que rodean tu mundo personal. Para que tú y aquellos que tú puedas influenciar con la gracia y la unción de Dios puedan ser salvos y huir de la ira venidera. Porque la ira de Dios será terrible. Dios te ama, quiere lo mejor para ti y tu familia, y tiene lo mejor para ti y tu familia, pero tienes tú que disponerte a aprovecharlo para recibirlo. Dios les bendiga.